vi pues que ocurrió que las chicas, porque generalmente son chicas además, de una organización que se hace llamar Futuro Vegetal, es decir, una organización que va a promover el veganismo, dice que el futuro será vegano, te guste o no. Hicieron otra de sus acciones, estas mediáticas. La acción mediática consistió en tratarse de pegar al atril del Congreso de los Diputados. Aquí presume Futuro Vegetal de última hora, el día 30 de enero, hace 4 días, que se pegaron al atril del Congreso de los Diputados. No es cierto, no se pegaron, trataron de hacerlo, pero la Policía Nacional las detuvo y las echó. Y decimos basta, esto es una emergencia climática. Pongan ustedes el acento aquí porque lo que venden fundamentalmente es que están luchando contra el cambio climático y estamos en una emergencia climática y ellos nos van a salvar porque si no, nos vamos a hundir. La población está en peligro y los poderosos solo piensan en sus beneficios. Poco maniqueo. Escalaremos en disrupción hasta que se deje de subvencionar a la ganadería. Quiero empezar aquí a decir que buena parte de las subvenciones a la ganadería proceden de un programa europeo. No es un programa que uno pueda decidir que no lo va a usar para la ganadería porque son dineros que Europa tiene para la ganadería, porque es una parte importante de la economía europea y en el caso de España muy importante de la economía española. Todo lo cual estoy seguro que no lo saben. No dudo para nada de la buena voluntad de Futuro Vegetal y de estas chicas. No dudo para nada de la sinceridad de su corazón. Pero dudo muchísimo de quienes los están moviendo, porque los están moviendo, y lo sabemos. No quiero decir que sean unos jóvenes manipulados que no tienen criterio propio. No, pero le están contando milongas. Y dice, tenemos un mensaje para el gobierno. Un gobierno que ha sido electo por mayoría, con una coalición ahí rara. Si en febrero no paran las subvenciones, esto no es un mensaje, esto es una amenaza, es un ultimátum. Si en febrero no paran las subvenciones a la ganadería, Futuro Vegetal escalará en constante disrupción. Ya lo avisamos. Pero nuestra demanda todavía sigue siendo ignorada porque pone en jaque los intereses de la mafiosa industria cárnica. A ver, espérate. Ya pasamos, vamos a apostar a ver en qué momento mi reloj decide que le estoy hablando y me contesta. Ya pasamos de la ganadería a la industria cárnica, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, la ganadería lechera es importantísima. La ganadería del huevo es enormemente importante en España y en todo el mundo. Un huevo diario, hay quien decía que un huevo diario para todos los niños africanos resolvería muchísimos problemas de su desarrollo físico e intelectual, ¿no? Por las proteínas y la alta biodisponibilidad de las proteínas que ofrece el huevo. Pero bueno, entonces yo que no me sé callar, les mandé lo siguiente, una propuesta para los genios de Futuro Vegetal, esto lo dije en Twitter. Intentad que la gente vote por vosotros en las próximas elecciones para llegar legítimamente a la tribuna del Congreso. Que saben que ni vuestras familias votarían por vosotros. Pues eso. En el Congreso está la gente que votaron, 27 millones de personas en España. No puedes despreciarlos, ni puedes someterlos a chantaje. Por más que creas que tienes razón. Aquí regresamos a lo que decíamos la semana pasada, o la antepasada, ya no me acuerdo, perdón, de que no basta tener razón. Y en este caso lo peor del asunto es que no lo tienen. No dudo de su buena voluntad. Lo raro fue que me contestaron. No creemos que tengamos que imponer nuestra opinión a nadie, no queremos gobernar. A ver, espera. Regresemos. Si en febrero no paran las subvenciones a la ganadería, escalaremos en constante disrupción, ya lo avisamos. Pero no creemos que tengamos que imponer nuestra opinión a nadie, no queremos gobernar. No, sí es lo que estáis haciendo. Lo que queremos evitar es las peores consecuencias de la crisis climática. Otra vez, estamos en la crisis climática, ¿verdad? Bien.
Si no entiende el impacto de la ganadería en la crisis climática, tenemos recursos sobre ello. Y me mandan una cosa, un chaval da una charla con todos los puntos con los que ellos están de acuerdo. Lógicamente. Porque no ven la posibilidad de algo distinto. Y yo pregunté, ¿prefieren entrar engañosamente en la casa de quien nos representa a todos para imponer su orden amenazando escalaremos en disrupción hasta que se deje de subvencionar a la ganadería? Digo, quieren obligar a las decisiones sin asumir la responsabilidad de las mismas. Porque si en febrero se suspendieran todas las subvenciones a la ganadería, ocurrirían muchísimas cosas de las que alguien tiene que responsabilizarse. Y ellos no lo van a hacer, porque para hacerlo tendrían que estar representados legítimamente con el voto popular. Y dicen, exactamente qué entiende usted por disrupción. ¿Qué tiene que ver? Estás tratando de imponerte. Cuando nosotras lo empleamos nos referimos a que es algo que sorprende porque rompe la normalidad. Rompe la normalidad y cuesta dinero para despegarlas, y cuesta dinero para revisar los marcos de las majas, y cuesta dinero para repintar la pared del Prado que embadurnasteis, y cuesta para despegarlas, y cuesta tiempo de la Policía Nacional que pagamos nosotros, cuesta tiempo y en estos casos, en algunos casos les cuesta a las empresas, como cuando a una empresa cárnica le pintaron de rojo su logotipo en la entrada. Con eso se cambia el mundo difícilmente. Tiene claro que no somos violentas, ¿verdad? Pero es que además tendríamos que agradecerles que no sean violentos. No. Y yo les digo, mira, me continúan diciendo, pedimos que los millones de euros que ahora terminan en manos de grandes corporaciones como El Pozo Alimenta o Campofrío se reinviertan en medidas sociales que fomenten el acceso a la tierra, por tanto a la seguridad alimentaria y el cuidado del territorio. Aquí otra vez de la crisis climática ya pasamos a acusar a dos empresas, que son dos grandes empresas que sí reciben subvenciones, como las reciben todos los ganaderos, generalmente del PAC, que es un programa alimentario, un programa agrícola, de la Unión Europea. Y las empresas más grandes pues reciben más subvenciones, sí. Pero ya estamos en la seguridad alimentaria y no en la crisis climática, cuidado. Entonces digo yo, no piden, exigen y amenazan. Entonces, veamos la realidad y les explico. De 36,000 millones de toneladas de CO2 que se emiten en el mundo, que son el problema grave que tenemos, 36,000 millones de toneladas de CO2, España aporta el 0,82%, menos del 1%. Y de esa cantidad, la ganadería de todos los tamaños es mínima, pero mantiene a 2 millones de personas. Lo vuestro es pose. Lo que les estoy tratando de decir a estos chicos, de buenísima voluntad, es que si se abre el mundo y España se hunde hasta el núcleo de la Tierra, o se funde en el magma, en el manto líquido, y se vuelve a cerrar la Tierra, o España huye, como en la barca de piedra de Saramago, pero se hunde en el mar, no resuelves nada, no mejoras en nada la situación del cambio climático. ¿Quiénes son los principales contaminadores? Creo que después se los puse por allí, déjenme ver, no. En algún momento se los puse. Si ustedes fueran serios, estarían en la embajada de China y en la embajada de Estados Unidos diciéndoles, oye, el principal contaminante es China, el segundo es la India, el tercero es Estados Unidos. Lo que lanzan en gases de invernadero a la atmósfera es brutal. Pero eso no lo están haciendo, están en la pose. Pedimos que los millones... y ellos me dicen, estamos haciendo una serie de protestas no violentas. Otra vez te tengo que dar las gracias porque no rompas las más cosas. Tampoco podemos quejarnos. Quejarse sí, pero lo que están haciendo no es quejarse. Es destruir cosas, pintar cosas, dañar cosas, para llamar la atención sobre algo de lo que estamos muy conscientes todos, que es el cambio climático. No hemos hecho daño a nadie, no sea usted tan dramático. No soy dramático. Estoy diciendo lo que están haciendo. Abrogarse representaciones que no tienen. El modelo que estamos subvencionando es injusto para mucha gente. Nos estamos defendiendo. Cuidado. Ustedes están defendiendo a mucha gente que según ustedes está siendo afectada por estos subsidios,
pero que tampoco los ha nombrado sus representantes. Se han arrogado la representación desde una altura de superioridad moral bastante cuestionable. Y finalmente les digo, miren, lo que no van a hacer es dialogar. No han respondido a una sola de las cosas que les he aportado. Por ejemplo, la cifra de lo que aporta España al cambio climático. Porque vieron cómo del cambio climático pasamos al problema de que es que no me gusta que haya una industria cárnica de muchos millones, dos grandes empresas ganaderas y de sobre todo carnes frías en España, El Pozo y Campo Frío. Pero tampoco me gusta que haya ganadería de ningún tipo. Entonces no me importan los 2 millones de personas, porque lo que yo quiero es que seáis vegetarianos todos y que cambiemos el sistema completo del... Entonces tu problema no es el cambio climático, estás usando el cambio climático como un pretexto conveniente desde el punto de vista mediático para vender otra cosa, para buscar otra cosa. Y les digo, no han respondido a una sola de las cosas que les he aportado, solo justifican y se empecinan para no cambiar, que es lo más reaccionario del mundo. El mundo seguirá buscando resolver problemas con ustedes de ruido de fondo. Y entonces empieza, que el campo se muere es un problema que nos atañe a todas. Bueno, ves los datos, oye, ¿se está muriendo el campo español? No, la producción agrícola española sigue creciendo todos los años. Entonces no se está muriendo el campo español. Tenemos un problema de la España vaciada, pero es otro. No es la muerte del campo español. Es la base de la pirámide alimenticia. Sí, estamos produciendo más alimentos que nunca. Ese no es el problema. Finges o te han hecho creer que se está muriendo el campo y que estamos teniendo menos para comer, y entonces, claro, te alarmas. Tenemos que entender la responsabilidad común de mantener con vida lo que nos sostiene. Pues está perfectamente vivo. Si no es por empatía, al menos por instinto de conservación. Sí. Pero eso no justifica ni lo que hacen ni lo que no hacen. Y el problema es lo que no hacen. Insisto, no dudo para nada de todas sus buenas intenciones, porque el joven también tenía muy buenas intenciones. Pero así no se hacen las cosas, así no se logra nada. Es uno el ruido de fondo. Hoy precisamente veía yo que se ha hecho un documental sobre Chumbawamba. Chumbawamba es uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Toda la vida, ¿no? Por lo menos en los últimos 30 años. Y son famosos por una canción, además, que se llamó Top Thumping, que es el único éxito que tuvieron. Como decía uno de ellos, su disco de grandes éxitos lleva una canción, y es la única. Ellos se iniciaron como un colectivo anarquista, han sido enormemente leales a sus creencias, en general. Incluso Bob Hueli, que es el líder del grupo, sigue trabajando con música y grupos anarquistas, ahora que tiene casi 70 años, o andará por mi edad. Todos han sido enormemente leales a sus creencias y eso se los admiro, aunque yo no soy anarquista. Pero en este documental, otro de los creadores que hace el documental de Chumbawamba, se pregunta qué hacer como activista a los 60 y tantos años si no cambiaron el mundo. Y es que no cambiaron el mundo, fueron el ruido de fondo de muchas cosas que se estaban haciendo, pero solo fueron el ruido de fondo. A mí me cambiaron en muchas cosas, pero es un cambio personal. El cambio personal que puede hacer el arte sobre una persona cuando por ejemplo, hacían canciones cuando la muerte del último nazi, cuando murió Rudolf Hess en la cárcel de Spandau, o cuando fueron los primeros que cantaron abiertamente en contra de los crímenes homofóbicos. Evidentemente, a mí me afectaron, me hicieron pensar, pero no cambiaron el mundo, no lograron todo lo que querían, y a efectos de todo lo que hay, y lo dice el propio documentalista, fueron el ruido de fondo. No quieras ser el ruido de fondo, no sean el ruido de fondo. Futuro Vegetal, que se asume como un grupo que está con los lineamientos de Extinction Rebellion, que es un grupo organizado por 3 activistas, ya lo hemos contado aquí, que son activistas de toda la vida y van organizando grupos de acuerdo a la moda, van organizando movimientos y controlando movimientos, con una profesión muy rara la de activista, porque de eso viven.
Claro, a ver, explico cómo viven, ¿no? Tú haces una organización y pides donaciones para la organización, y esas donaciones permiten financiar cosas como mucho loctite para pegar a la gente en las carreteras y en los cuadros, y echar mucho puré de papa o patata, o sopa de tomate en las obras maestras de la pintura universal. Pero también pues tienes un grupo de personas que trabajan en eso todo el tiempo y reciben un salario. Entonces parte de las donaciones de la gente van a pagar los salarios de esta gente. Son activistas profesionales. Y son el ruido de fondo. Estudia ciencia, estudia tecnología, estudia relaciones internacionales. Ve con los de Campofrío y pregúntales qué hacen con sus subvenciones o cómo se podrían reubicar a los 2 millones de personas que viven de la ganadería si en febrero se suspende las subvenciones a la ganadería. ¿Y qué va a pasar con el precio de los alimentos para la gente común y corriente que hoy puede comer carne que antes no podía? En España no podía. Pollo de cuando en cuando, marisco una vez al año. Porque luego está la industria pesquera, que tampoco la quieren. ¿Cómo va a ser? Yo no estoy diciendo que tengamos que comer carne para siempre, yo encantado. Yo soy vegetariano de tiempo parcial. Por ejemplo, el otro día me hice una ensalada de arroz, pero solo de tiempo parcial. Pero no voy a defender el consumo de carne. Voy a defender a la gente que quiere consumirla, pero también voy a defender a la gente que vive de esto. ¿Cómo los vas a reubicar dentro de la economía? ¿Cómo vas a reordenar la economía? ¿Qué vas a hacer con los dineros europeos que están dedicados a la ganadería? ¿Cómo vas a mantener la situación económica de España si no tienes los ingresos que te da la exportación de un montón de productos que dependen de esta industria? Verlo todo en términos de bueno y malo nada más no resuelve el problema, los convierte en el ruido de fondo. Gente muy idealista, gente con muy buenas intenciones, gente a la que le han contado una milonga tan bonita que se cree como que van a salvar al mundo, que se ubican en la superioridad moral y que no aportan soluciones para los problemas que se crearían con las soluciones que proponen. Toda solución genera problemas nuevos. Abordar los problemas y navegar a través de los problemas es lo que hace un gobierno. Y el problema es que como nunca vas a tener contentos a todos, siempre vas a ser objeto de críticas. Y eso hay que asumirlo cuando eres responsable de las decisiones y no solamente las exiges desde atrás de una pancarta. Cargar una pancarta no es hacer política, no es hacer sociedad, no es hacer economía, no es mejorar la vida de nadie más que la tuya propia porque te sientes muy. Imagínate, por ejemplo, voy a poner un caso, que los chicos o chicas de Futuro Vegetal pidieran una reunión con el presidente de Campofrío o con el presidente del Pozo, que quisieran hablar con los periodistas que dicen que la industria ganadera es muy importante, que se reunieran con los representantes de la industria ganadera, con los muchos pequeños ganaderos asturianos que le venden su leche a la central ganadera asturiana, con los que producen huevo, con grandes y pequeños, y que los oyeran, que oyeran su situación real, y que oyeran lo que tienen que decir, y que oyeran que no están tratando de matar a la gente con grandes cantidades de colesterol, sino están satisfaciendo una demanda de mercado, y que a lo mejor muchos de ellos estarían dispuestos a cambiar si les ofrecieran una salida viable. Imagínate que dialogaran con ellos. Yo creo que podrían cambiar en cierta medida cómo ven las cosas algunos grandes empresarios que no están cerca de la gente ni se interesan, porque estos siempre los ven como unos rojos revoltosos que lo único que quieren es dar lata, y no es cierto. Es gente que tiene ideales reales y que tiene argumentos que también deben ser escuchados, pero también cambiarían ellos, se darían cuenta que viven en un mundo complejo. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que no se hace. Nos ponemos atrás de una pancarta o del victimismo. ¡Ay! Es que las élites, es que Estados Unidos. No. O sea, sí,
Pero no es toda la historia. La historia es mucho más compleja que eso.